un sabio indígena, precisamente Maya Lacandón, y Chanquín Viejo decía algo muy interesante y decía: porque todas las cosas están agarradas de la mano. Cuando cortas un árbol en la selva, una estrella cae del cielo. Cuando una persona muere, su alma trasciende y se convierte en una estrella. Si se cae la estrella, nos destruimos a nosotros mismos. El pensamiento indígena es un pensamiento conectado, es un pensamiento biocultural, con una reforma que está vinculada al mundo indígena y también al mundo de los afrodescendientes, en este caso de los afromexicanos. Yo estaba hablando de 23 millones, ¿no?, de indígenas en nuestro país. Es un gran porcentaje, ¿no? Casi el 30% de la población en México. Entonces, esta reforma es reconocer esa pluralidad étnica, ¿no?, esa pluralidad cultural y ese respeto a los otros, pero también al mismo tiempo es el respeto a nosotros mismos. La mujer indígena dentro de esta iniciativa de reforma tiene ya un lugar, tiene voz y voto dentro de las asambleas, por ejemplo, comunitarias. Tiene ahora derecho a la propiedad de la tierra, de la entrega del bastón de mando de la nación yaqui a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum es interesante también que se refiere a los yaquis como nación. El hecho también de que Claudia Sheinbaum el día de hoy se comprometa a retomar el plan de justicia es también un compromiso por retomar la iniciativa de reforma de las poblaciones indígenas y de los afrodescendientes. En Chiapas, el ya gobernador electo Eduardo Ramírez, pues el día de hoy tiene un lema muy interesante que tiene que ver con lo que tú has dicho del espíritu y el alma. Y es precisamente lo que él ha denominado como el Jama Chulel, un término zoque que es jama, que tiene que ver con el día y con el sol, pero también está el término chulel, significa alma, significa corazón, significa espíritu y conciencia. Entonces el Jama Chulel sería como abrir el espíritu, abrir el alma, ser flexible, ¿no?, y ser también resiliente. Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala de la renovación de la silla presidencial. ¿Cómo se prepara México para recibir a la primera presidenta de su historia? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que reconfigurarán el mapa a partir del 1 de octubre de 2024. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos al tercer episodio de La Antesala, un viaje con destino final al 1 de octubre, el día de la renovación de la silla presidencial. Estamos aquí en esta segunda temporada del podcast y hoy me acompaña Josué Lozada. Josué, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues hoy tenemos que platicar de un tema fundamental, el cual queremos compartir con todo el auditorio. Pues sí, dentro de lo que son estas reformas constitucionales que han sido parte de una amplia discusión en todos los sectores y que conforman lo que Andrés Manuel López Obrador denominó el Plan C por no haberse aprobado en una primera instancia en la Cámara de Diputados en su primer envío, luego por intentar de alguna manera, sin que fuera necesaria la mayoría calificada para su aprobación, se dio lugar a este camino en el que hoy la reforma al Poder Judicial es la más comentada, es hoy en día pues un tema muy polémico, muy debatido, está en todos los medios de comunicación, está en todas las agendas prácticamente, y han concluido ya los diálogos o los foros abiertos en los que ciertamente participó el Poder Legislativo y el Poder Judicial debatiendo lo que yo he considerado y he dicho en este podcast debió de haberse hecho desde un principio y no hasta el momento en el que ya la mayoría de los mexicanos votaron, porque la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueran los diputados y senadores de Morena y sus aliados. Pienso que debió de haber sido antes, pero bueno, ahí está la apertura, el diálogo. Creo que ya hay un mandato, pero la reforma al Poder Judicial no es la única. Recordemos que fueron 20 las iniciativas de reforma.
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que solamente impulsará algunas de ellas que ha acordado con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que sea un pequeño paquete el que se gestione, se discuta y se vote en la nueva legislatura que entrará en septiembre, de tal manera que en ese mes de septiembre a octubre, que es cuando va a terminar Andrés Manuel su mandato, puedan desahogarse las que le parecen más importantes, y entre las cuales está esta que hemos dicho, la reforma al Poder Judicial. Pero hay otro tema muy relevante y hoy queremos abordarlo, y es esta iniciativa de reforma con relación a las comunidades indígenas y afromexicanas. Josué, pues, ¿qué te parece si hoy dedicamos este capítulo a ese tema? Claro que sí, pues bueno, creo que es un tema que había estado muy olvidado, ¿no? Dentro de la agenda de muchos gobiernos, ¿no? Anteriores me refiero. Y entonces es importante ver cuál es el telón de fondo, ¿no? Detrás de esta suerte de congelar estas iniciativas de reforma, pues por un grupo que todavía está, digamos, detentando esa función, y me refiero específicamente a la Cámara de Diputados. Y como bien has dicho, tiene que ver con una reforma que está vinculada al mundo indígena y también al mundo de los afrodescendientes, en este caso de los afromexicanos. Esta reforma es una reforma muy importante. Nos dimos a la tarea, quiero comentarlo en el podcast, de investigar también, ¿verdad?, cuál es el estatus, ¿no?, de esta iniciativa de reforma. Y me llamó mucho la atención que pues no hay información, ¿no? Estuvimos buscando por medios escritos, por medios electrónicos, en páginas web, en blogs, y no encontramos información respecto al estatus real de esta iniciativa de reforma tan importante. Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esta especie de congelar estas iniciativas? Pues yo creo que es algo muy claro, ¿no? Hay una serie de intereses por parte de la derecha, precisamente de bloquear todas estas iniciativas propuestas por el Ejecutivo, en este caso por Andrés Manuel López Obrador, pero que no se tiene un análisis realmente de el por qué, cuáles entonces las ventajas que tendría este tipo de reformas. Exactamente. Y pues pareciera que hay como protesta por parte que hubo una protesta por parte de los diputados, de los senadores de oposición, para que todo lo que fueran iniciativas enviadas por el Ejecutivo pues fueran rechazadas, ¿no? Eso era como en automático, ¿no? Y eso es muy lamentable, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que sean también intereses muy específicos los que llevan a estos grupos pues a ni siquiera discutir, porque en el caso de esta iniciativa a la que nos hemos referido, la que tiene que ver con las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues también está engavetada, ¿no? No se le dio salida. Hay que, primero, me parece, Josué, tomar en cuenta que México es un país diverso, muy diverso, ¿no? Esto lo hemos dicho, lo sabemos, nos lo han contado, diariamente lo vivimos y nos subimos al metro de la Ciudad de México, si vamos a alguna ciudad del sur del país, alguna comunidad del norte de la República, vamos a ver mexicanos de todos los colores, de todas las estaturas, de todas las maneras de ver, de sonreír, de interactuar. Vemos un mosaico de variedades, ¿no? Porque justamente el país se ha creado a través de la fusión de muchas culturas, ¿no? Y sin embargo es una sola cultura la que ha mantenido, digamos, pues los estándares, los cánones de interacción, de convivencia, de reglas, además, no únicamente en el ámbito de lo social, también de lo político y de lo económico, y en donde las comunidades, digamos, originarias o aquellas comunidades que
estuvieron en este territorio que hoy es México desde mucho antes que las otras, son las que han sido más desplazadas y las que menos derechos tienen. ¿Por qué no comenzamos por ahí, Josué? Viendo un poco y que nos comentes, bueno, tú eres un experto también en estos temas, cómo se constituye México desde la perspectiva de la diversidad y por qué es necesario o por qué surge pues una inquietud de realizar reformas a la Constitución con relación a estos grupos de mexicanos originarios o de personas que, como hemos dicho, pertenecen a comunidades que estuvieron aquí antes que las otras y también aquellas que llegaron de África, ¿no? Porque muchas veces está olvidado o no se toma en la agenda, ¿no? O no se considera como que existen, ¿no? Como si los que existiéramos únicamente fuéramos un sector. Claro, bueno, en México, como bien has comentado, es una nación pluriétnica y multicultural, ¿no? Tenemos aproximadamente 23 millones de indígenas, ¿no? De mexicanos, de mexicanas que se consideran y asumen como población indígena. Tenemos un total de 120 millones de habitantes en todo el país. Entonces estamos hablando de un buen porcentaje de la población en México que pertenece a un grupo étnico. Esto hace que sea muy necesaria una iniciativa de reforma de esta índole porque convierte entonces en sujetos de derecho a las poblaciones indígenas, pero también a los afromexicanos o afrodescendientes. Esto es una deuda histórica, ¿no? Estamos hablando en estas cifras que menciono, 23 millones de indígenas en nuestro país. Hablemos un poquito de la historia. Es precisamente la población que existía cuando llegaron los primeros españoles a Mesoamérica. De hecho, en esta época, estamos hablando en el siglo XVI, había una población de 20 millones en lo que es Mesoamérica y el Caribe. Esta población se fue disminuyendo debido sobre todo a las epidemias. Por ejemplo, la primera epidemia, podemos hablar de la viruela, que acabó con la mitad de la población, es decir, de 20 millones quedaron solo 10 millones de habitantes. Y luego con la epidemia del sarampión en 1531 acaba con la otra mitad, quedando solamente 5 millones de habitantes de esos 20 que habían. Entonces esto quiere decir que en solo 10 años los españoles acabaron con el 75% de la población indígena. Entonces, doy estas cifras porque es importante ver cómo siempre ha sido una cultura representativa en nuestra nación y que ha sido diezmada, que ha sido discriminada, que ha sido relegada, que ha sido obstruida dentro del desarrollo de la nación. Y fue hasta principios del siglo XX cuando la población indígena vuelve otra vez a aumentar, ¿no? Pese a lo que se vivió durante el Porfiriato, que fue un momento también muy oscuro dentro de la historia nacional, donde también pues, se aniquilaron a muchas de las poblaciones indígenas, como las del norte de México y específicamente con la nación yaqui, ¿no? Y hablando precisamente de la nación yaqui, quiero comentar que, pues recientemente, la presidenta ahora ya electa, Claudia Sheinbaum, durante una gira con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fueron a Guaymas, Sonora, a platicar, a conversar con la población yaqui. Y fue muy interesante porque entonces Claudia Sheinbaum se comprometió a retomar el tema del plan de justicia del pueblo yaqui, que es algo sumamente importante porque habla entonces de retomar esta iniciativa de reforma de las comunidades indígenas y afromexicanas para entonces convertirlos verdaderamente en sujetos de derecho. Y bueno, ya vamos a hablar de en qué consiste específicamente esta reforma, pero sí quería como comenzar dando un poquito ese sustento, ese antecedente de cómo nuestro país, pues es un país
muy, muy indígena, de raíces fuertemente indígenas, porque estamos hablando de ese México profundo, ¿no? De ese México que nos representa y que nos da identidad a todos y cada uno de los mexicanos. Sí, recordemos que de esas iniciativas, de las 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, son pues básicamente 5 las que él ha dicho y acordado con la virtual presidenta electa que sean las que estén en la agenda de la legislatura nueva que entrará en septiembre. Entre ellas está, bueno, ellas son más bien la eliminación de la reelección para diputados, para senadores, para presidentes municipales, básicamente, lo cual ha dicho Claudia Sheinbaum es algo que quiere la gente, que ella recogió en su trayecto durante la campaña que hizo previamente a las elecciones del 2 de junio, que las pensiones a mujeres se otorguen desde los 60 y hasta los 64 años a mujeres. Posteriormente está el otro programa que impulsó Andrés Manuel López Obrador para los mayores hombres y mujeres de 65 años. Está en tercer término la reforma al ISSSTE de 2007, con la que se ha dicho se busca aumentar el pago de pensiones de maestras y maestros. En cuarto lugar están las becas para estudiantes de educación básica y que se pretende convertir, de acuerdo a lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, en un derecho constitucional. Y la quinta es la reforma al Poder Judicial. Ahora vamos a enfocarnos en esto que es la reforma en torno a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que no está en estas 5, pero como lo has mencionado, en una de las giras que hizo Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador al norte del país, son, como todos sabemos, una serie de visitas que durante los fines de semana está haciendo el presidente de la República, y ha invitado a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, a incorporarse a ellas para conocer, pues ha dicho de qué van estos proyectos estratégicos, pero bueno, leemos entre líneas que le está dando la estafeta de estos proyectos para que se continúen y que son proyectos de amplia relevancia. Pues en este que tú mencionaste, en este evento que se llevó a cabo en Sonora con el pueblo yaqui, pues se ratificó ese compromiso, tanto por parte del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, de tenerlo presente y en la agenda, y Claudia Sheinbaum lo tomó y seguramente va a ser parte de las iniciativas que serán enviadas durante su sexenio, ¿no? Y es bien interesante porque el reconocimiento de sus sistemas normativos en el contenido de la reforma me parece uno de los puntos que más claridad nos dan al respecto de su contenido, ¿no? La iniciativa dice que fortalece el reconocimiento de los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos indígenas en el marco de la Constitución respecto del acceso a la justicia, con lo cual se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas, ¿no? En todos los sentidos. Y esto tiene mucho que ver con cómo se contempla a las comunidades indígenas en la Constitución o en la normatividad mexicana, ¿no? Ya que actualmente solo se les da el carácter de entidades de interés público, así dice la Constitución, así dice el artículo 2 de la Constitución en el apartado A, donde dice se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de carácter de interés público. Y con la reforma lo que se quiere hacer es que las comunidades indígenas y afromexicanas sean reconocidas como sujeto de derecho público, no de interés nada más, sino sujeto de derecho público. Y eso creo que redimensiona no solo la visión, sino el papel que el Estado y sus instituciones deben jugar o deben de ejercer con relación a estos sectores de la población mexicana. Sí, fíjate que esta iniciativa de reforma también de alguna manera retoma los acuerdos de San Andrés,
Vamos a explicar un poquito cuáles eran estos o en qué consisten los acuerdos de San Andrés. Si recordamos, en febrero de 1996 es cuando se firman estos acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. Dentro de estos acuerdos es mucho de lo que se está hablando de esta iniciativa de reforma. Precisamente varios de los temas que tú has mencionado, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues el derecho también a la tierra, a la participación, a la consulta, pues al respeto básicamente de los derechos humanos de los pueblos originarios. Y bueno, la derecha se ha encargado entonces de dejar ausente este tema, ¿no? De relegarlo. Después de Zedillo, dentro de este gobierno del PRI y posteriormente también el gobierno del PAN, incluso hasta se burlaban, ¿no? Al punto de que Fox, no sé si recuerdas que dijo que en 15 minutos iba a resolver los acuerdos de San Andrés, ¿no? Cosa que evidentemente nunca pasó. De hecho, pues sucedió todo lo contrario. O sea, ningún presidente se había realmente metido a fondo para ver esta problemática. Actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador se está haciendo un gran paso en ese sentido con esta iniciativa de reforma. Son 500 años de marginación, son 500 años de racismo, de clasismo, de esclavitud. En ese momento los acuerdos de San Andrés fueron muy importantes y se firmaron precisamente en tierras chiapanecas, en las comunidades de los Altos de Chiapas, comunidades bien fuertes también, comunidades como la de San Andrés Larráinzar precisamente, y que de alguna manera estos acuerdos de San Andrés reivindican también las protestas históricas de todos los pueblos indígenas de nuestro país. Yo estaba hablando de 23 millones, ¿no? De indígenas en nuestro país, es un gran porcentaje, ¿no? Casi el 30% de la población en México. Tenemos 68 lenguas indígenas ya reconocidas como idiomas, no dialectos. Estamos hablando de idiomas que sí tienen ciertas variantes dialectales, evidentemente. No es lo mismo el tzotzil que se habla en Sinacantán que el tzotzil que se habla en San Juan Chamula, por ejemplo, pero que hoy son plenamente reconocidos estos derechos lingüísticos y se elevan entonces a manera de idiomas. Es por eso que es tan importante esta iniciativa de reforma, porque le da voz y voto a una población que había estado discriminada y totalmente desvinculada del desarrollo político, económico y cultural del país. Entonces, cuando hicimos esta investigación durante el podcast, pues yo mencionaba que nos llamó mucho la atención cómo no hay información respecto a este tema, pero no existe esa información porque los medios masivos de comunicación se han encargado de invisibilizarla. O sea, no quieren que nos demos cuenta realmente de en qué consisten esas iniciativas, porque son iniciativas muy fuertes. Se le está dando mucha autonomía a las comunidades indígenas, se les está reconociendo mucho y plenamente sus derechos, como sucede en otros países, por ejemplo, en Europa, o como en el caso de Canadá, que también han invertido mucho en el tema de la diversidad cultural, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sucede algo muy lamentable con las reservas de las poblaciones indígenas, de las poblaciones nativas, quienes las han convertido en una especie de zoológicos, lamentablemente, ¿no? Eso no puede suceder en México. En México estamos hablando de una sociedad que tú mencionabas, es pluriétnica, multicultural, y es momento entonces de reconocer todos esos derechos culturales y lingüísticos para nuestras poblaciones indígenas. Y mucho de lo que se ha hecho es que se les ha despojado de su hábitat, ¿no? Se les ha despojado de las tierras, de su derecho a disfrutar del entorno natural en el que viven o de los lugares donde están sus asentamientos. Creo que
con eso también tiene mucho que ver la reforma, ¿no? Y con eso tiene mucho que ver el análisis para llegar a estas conclusiones o a la propuesta de la reforma, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿en qué se les está afectando? Sí, pues los derechos lingüísticos, de organización, de respeto a sus pues a sus hábitos, a sus costumbres, a su identidad cultural, pero también se les ha despojado, ¿no? El tema, por ejemplo, del agua, nosotros lo vemos en cada rincón de México, en cada entidad de México donde llegan Coca-Cola o Pepsi-Cola o las cerveceras a explotar de manera irresponsable los mantos acuíferos para poder elaborar sus productos, ¿no? Estos productos tan nocivos y tan venenosos, y con los cuales pues se les quita de alguna manera a las comunidades ahí asentadas el derecho a tener agua. Es un ejemplo muy claro de cómo esta reforma tiene la intención de rectificar esos usos, esas maneras de explotación del medio ambiente que son irracionales, que son negativas, que son devastadoras, que son absolutamente nocivas, no únicamente para las comunidades ahí asentadas o para los pobladores de un estado federativo, sino para el país y para el planeta en su conjunto. Si nos ponemos a hacer un análisis de cómo están conformados los sistemas de trabajo y de explotación de los recursos naturales en México, pues nos vamos a encontrar con muchos puntos siniestros, lamentables, oscuros, ¿no? La explotación de las minas, de los bosques, ¿no? Y en este sentido han sido los gobiernos de la privatización y los gobiernos encabezados hoy por el PRIAN y por todo lo que han representado en las décadas previas y en el siglo pasado, los que se han encargado abiertamente de pues explotar sin ningún sentido de responsabilidad, de brindar concesiones, ni siquiera mexicanos, a muchas empresas extranjeras, mineras, caleras, estas que se dedican a la construcción. En Quintana Roo, por ejemplo, han devastado miles y miles de hectáreas, sacando rocas y sacando estos materiales que utilizan para construir carreteras en Estados Unidos. ¿Y a costa de qué? Del bienestar y del derecho de quienes ahí estuvieron antes. Entonces, además de esto que tú mencionas, que es la importancia de la preservación cultural, hay una situación que es un lastre, ¿no? Para quienes están ahí viviendo y para quienes durante generaciones fueron quienes estuvieron ocupando estos lugares, y que ciertamente pues en todo asentamiento humano, pues tú lo sabes mejor que yo, pues hay cierta devastación del entorno natural, ¿no? Pero verdaderamente el siglo XX ha sido uno de los siglos, me parece, pues de mayor impacto ambiental y de despojo de los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Esto por un lado. Y pues no sé si quieras comentar algo al respecto, y me gustaría ahondar en cuál ha sido el papel de las diferentes civilizaciones occidentales en torno a las comunidades originarias, porque ahorita tú mencionaste algo que es el tema de cómo en Estados Unidos pues, se dedicaron a segregarlos y a tenerlos en una especie de zoológicos, pero en el sur del continente americano pues los mataron. En Argentina prácticamente no existen, ¿no? Se dedicaron a exterminarlos. A los grupos indígenas. Y en México, bueno, la situación es otra. Entonces, esa situación que tenemos hoy día, pues tenemos que llevarla a los marcos jurídicos, y por eso a los marcos jurídicos que garanticen una garantía de los derechos humanos de estas comunidades, de sus gentes, y también del patrimonio nacional. ¿Cómo ves estos dos temas, Josué? Si los podemos comentar e ir desilvanando. Sí, pues mira, también en el caso de esta reforma, yo la considero súper importante. O sea, es un paso fundamental hacia una política de gobierno incluyente, progresista, que respeta los derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, cuando me di a la tarea de hacer un análisis de esta iniciativa de reforma,
y cambian algunos de los conceptos. Esto también es interesante. Por ejemplo, ya no se habla simplemente de poblaciones, ¿no? Como a manera de cifras, a manera cuantitativa. Hoy se habla ya de colectividades y de sociedades, es decir, ya de agentes sociales, ¿no? Que tienen la capacidad de actuar, la capacidad de transformar. Ya no se habla, por ejemplo, de usos y costumbres, ¿no? Que por ahí incluso la derecha había utilizado términos muy despectivos para incluso llamarle a abusos y costumbres, ¿no? O sea, de una manera muy, muy peyorativa. Entonces, hoy ya no es así, hoy se le llama sistemas normativos, es decir, ahí entra ya también todos los sistemas de cargos a nivel jurídico que existen dentro de las comunidades. También hay un reconocimiento a la libre determinación. Hay también una búsqueda autogestiva, hay una búsqueda por la autonomía. Y esto es importante porque no solamente incluye al mundo indígena, o más bien a los mundos indígenas, porque tenemos una gran diversidad cultural que ya habíamos hablado, sino también a los grupos de afromexicanos y afromexicanas. Nosotros tenemos una presencia afro muy importante desde la colonización española, ¿no? Sabemos que lamentablemente muchas personas llegaron como esclavos desde África, pasando hacia Guatemala, de Guatemala hacia Chiapas, o directamente hacia la costa de Veracruz, y por ahí pasaba mucha gente que sirvió también como mano de obra, pero también influyeron mucho en el desarrollo de este país, al punto que el día de hoy tenemos una gran riqueza en materia de patrimonio cultural de raíces afrodescendientes. Estoy hablando de bailes, ¿no? De danzas, de música, de gastronomía que tenemos en Guerrero, en la costa chica de Guerrero, que tenemos en las costas de la costa de Chiapas, por ejemplo, también hay comunidades con una fuerte presencia afrodescendiente. Y bueno, esto también le da entonces un derecho a todas estas poblaciones. Además, hay un reconocimiento del patrimonio cultural de estas poblaciones, tanto material como inmaterial, es decir, patrimonio cultural tangible, hecho por ellos mismos, ¿no? Como puede ser arte mobiliar, arte que se puede mover, o patrimonio cultural intangible o inmaterial, como puede ser la música, la danza y todas estas expresiones culturales. Hablamos de los derechos lingüísticos, hablamos de una educación incluyente, un derecho a la salud incluyente con perspectiva intercultural. ¿Qué significa eso? Que nos alejamos de los modelos hegemónicos de salud solamente y ahora incluimos también la partería, ¿no? El uso de la herbolaria, conocimientos ancestrales que deben de ser reconocidos también por la medicina moderna, ¿no? Y que sí está pasando eso ¿Y por en qué no otros hacemos países. un paréntesis aquí? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué no hacemos un paréntesis aquí? Porque estos temas me parecen de mucha relevancia, pero también muy polémicos, ¿no? Y bueno, tú que has estado muy en contacto con estas comunidades, a mí me gustaría hacer una pregunta que seguramente también la gente que nos ve y nos escucha tendría. Bueno, ¿y por qué tendríamos que aceptar sistemas como estos partos tradicionales o la herbolaria, que muchos dirán, pero ¿qué es eso, no? ¿Cómo vas a estar defendiendo la herbolaria si tenemos hoy en día medicinas y una medicina occidental pues muy avanzada que mediante tomografías y estudios científicos han encontrado pues inclusive la cura a muchos males que la herbolaria no va a solucionar? A ver, ¿te parece si nos añades ahí por qué la importancia de ello? Claro, yo creo que la importancia es que son conocimientos ancestrales y que son sumamente efectivos, ¿no? Que se han transmitido de generación en generación y han sido procedimientos exitosos. Y lo interesante es que son procedimientos también que tienen que ver con lo orgánico, ¿no? Es decir, no es meterte químicos al cuerpo, sino es más bien cuidar el cuerpo a un nivel incluso hasta sagrado. Entonces yo creo que también ahí
así como hablábamos de la crítica a los medios masivos de comunicación, también podríamos hacer una crítica al modelo hegemónico de la salud, ¿verdad? Que no permite, que no es flexible para que entren entonces otros conocimientos y que pueden también en determinado momento, se puede lograr un equilibrio, es decir, una sinergia, ¿no? No quiere decir que uno desplace a otro, sino que para determinados tratamientos también se pudiera incorporar los conocimientos ancestrales, los conocimientos indígenas. De hecho, en el mundo indígena existen algunas enfermedades que no tienen una explicación, digamos, dentro de la lógica occidental, y estas enfermedades les llamamos síndromes de filiación cultural, es decir, enfermedades que suceden en las comunidades. Por ejemplo, el mal de vergüenza, la enfermedad de la vergüenza que existe en muchas de las comunidades indígenas en nuestro país y que se desconoce, ¿no? Dentro de la sociedad occidental. Entonces yo creo que por eso es importante reconocer el conocimiento del otro para poder también incluirlo y hacer un modelo de nación mucho más incluyente. Y así como hablamos de la salud, podríamos hablar de la alimentación, el derecho a la alimentación, una alimentación nutritiva, una alimentación de calidad, pero también con pertinencia cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz como un producto ancestral con el cual hemos crecido durante muchas generaciones, pues entonces apostarle también a ese tipo de alimentos. Otra cosa que me llamó mucho la atención, fíjate que en materia de esta iniciativa de reforma, es la participación de la mujer indígena. La mujer indígena dentro de esta iniciativa de reforma tiene ya un lugar, tiene voz y voto dentro de las asambleas, por ejemplo, comunitarias, ¿no? Y también tiene ahora derecho a la propiedad de la tierra. Es algo muy nuevo y muy importante que habría que reconocerle a esta iniciativa de reforma. Sí, y ahora que comentas esto, pienso que incorporar, abrir el sistema, la Constitución para incorporar derechos y para reconocer realidades también rompe paradigmas, ¿no? Ahora que decías esto de la enfermedad de la vergüenza y otras, pues hay muchos males sociales, males comunitarios, males que la gente vive o vivimos día a día, que no sabemos y no tienen una explicación médica, ¿no? Mucho se ha intentado conducir hacia la psicología, hacia la psiquiatría, ¿no? Pero son estos patologías que a veces existen, ¿no? A esos comportamientos, situaciones, malestares que tenemos y que tienen que ver a lo mejor con aspectos de la espiritualidad o del alma, ¿no? Y que no tienen una explicación, digamos, científica, ¿no? Por ahí lo más que se ha dicho es que las enfermedades son la representación somática, ¿no? De los males internos, de los males del alma o del espíritu, ¿no? Pero conocer estos aspectos de la visión de las comunidades indígenas en torno a temas que no necesariamente tienen que ver con lo que se manifiesta físicamente o con los dolores físicos, ¿no? Y reconocer que hay más posibilidades también, me parece que es parte de esta nueva manera de ver las cosas que se puede incorporar mediante conocimientos que no tenemos en este momento, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, la relación con la naturaleza y con los mismos con las mismas personas que conforman nuestro entorno social, ¿no? Entonces me parece que por ahí puede ser uno de los puntos que también tenemos que considerar como mexicanos, de por qué además la importancia de reconocer toda la riqueza y de no echarla pues por la borda, ¿no? Si son parte, estas culturas son parte también de la riqueza cultural del país. Claro, y hablábamos entonces un poco sobre este acto, ¿verdad?, que sucedió recientemente de la entrega del bastón de mando, ¿no?, de la nación yaqui a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum es interesante también que se refiere a los yaquis como nación. Eso también es algo histórico, ¿no? Reconocerlos como naciones, darles también cierta autonomía,
darles también ciertos derechos, ¿verdad? Que son sujetos de derecho, que es precisamente lo que busca esta iniciativa de reforma. Cabe mencionar que este plan de justicia del pueblo yaqui fue realizado y entregado en septiembre del 2021 al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no fue solamente del pueblo o la nación yaqui, sino que se contó con el respaldo de 630,000 autoridades indígenas, representantes y ciudadanos de todos los pueblos indígenas de México, pero también los afromexicanos y afromexicanas. Se recogió mucha información a manera de consulta en 52 foros en toda la República Mexicana y se contó con el respaldo de 62 asambleas generales de seguimiento. Entonces, el hecho también de que Claudia Sheinbaum el día de hoy se comprometa a retomar el plan de justicia es también un compromiso por retomar la iniciativa de reforma de las poblaciones indígenas y de los afrodescendientes. Y como mencionabas también, ahora que mencionas la importancia del espíritu y del alma, ¿no? que es algo con lo que el mundo indígena cree y también asocia mucho a su visión de vida, es decir, a cómo ve el mundo. Algunos políticos actuales han hecho también, me llama la atención, unos lemas muy interesantes, ¿no? Que podría mencionar uno de ellos para el caso del sureste mexicano. En Chiapas, el ya gobernador electo, Eduardo Ramírez, pues el día de hoy tiene un lema muy interesante que tiene que ver con lo que tú has dicho del espíritu y el alma. Y es precisamente lo que él ha denominado como el Jama Chulel. Y el Jama Chulel es una combinación de dos términos. Un término zoque, que es Jama, que tiene que ver con el día y con el sol, pero también está el término Chulel, que el término Chulel significa alma, significa corazón, significa espíritu y conciencia. Entonces, el Jama Chulel, del cual nos habla Eduardo Ramírez, sería como abrir el espíritu, abrir el alma, ser flexible, ¿no? Y ser también resiliente, precisamente ante ese mundo indígena y ante la diversidad cultural en general. Pues sí, mucha resiliencia es la que han mostrado las comunidades indígenas que aún están presentes, y qué interesante, ¿no? Que haya ponderado pues a las comunidades indígenas Eduardo Ramírez, el gobernador electo de Chiapas, previo a su arranque o a su toma de posesión, ¿no? Creo que ahí se está mostrando también cuáles son las prioridades de un gobierno, ¿no? O cómo se está definiendo el perfil de este gobierno estatal en el sur de México, ¿no? A final de cuentas, pues se puede intentar ejercer un inicio de administración, pues desde todas las rutas que se puedan visualizar, pero ejercerla y partir de este punto de reivindicación de los derechos indígenas, pues habla también de estar precisamente en el mismo canal de lo que está planteando la presidenta electa, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, y hay una deuda también muy grande en el sur de Chiapas, ¿no? En el sur del país, perdón, en Chiapas. Claro, y entonces creo que esta iniciativa de reforma es una iniciativa, creo que fundamental para México, ¿no? Y que nos pondría también incluso a la vanguardia como nación en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Algo que se ha peleado en muchos otros países. Podríamos hablar del caso de Europa, podríamos hablar de España, ¿no? Lo que sucede también con los catalanes, con el reconocimiento de los catalanes, de la lengua catalán, o podemos decir también lo mismo del País Vasco, ¿no? Con los vascos y el reconocimiento de los vascos por sus raíces profundas en términos históricos. Y México no sería la excepción. Tenemos una gran diversidad cultural, tenemos una serie de manifestaciones y expresiones culturales que provienen del mundo indígena y que está de nosotros darles su merecido reconocimiento, ¿no? Porque ya vimos que es una población
muy vigente, es una población, pero que también había estado muy relegada y muy discriminada. Entonces yo creo que es algo bien importante poder retomar esa iniciativa de reforma y que de alguna manera también cumple con esta deuda histórica de poder reconocer los acuerdos de San Andrés. Sí, en la medida en que este tipo de iniciativas vayan haciéndose realidad, en que la iniciativa constitucional se apruebe, se lucha también con otros males, pienso, Josué, como el racismo, ¿no? Y el clasismo, que están muy presentes en México, que durante mucho tiempo se veían como actitudes naturales, normales, ¿no? Las normalizábamos, ¿no? Y realmente hace mucho daño al país y a su gente y a los sectores y a la misma gente que ejerce la actitud del racismo y el clasismo, ¿no? Porque sí hay un desprecio muy profundo, ¿no? Muy visible, muy visceral, muy extendido en torno a las comunidades indígenas. Se desprecia al campo, se desprecia al que no vive con lujos o con esta ideología de acumular dinero y aparentar cosas, ¿no? Y son partes de un sistema que no corresponde a México, ¿no? Que está importado, ¿no? Me parece que es una actitud que tiene mucho que ver con los países capitalistas o los países que lideran el sistema capitalista, como Estados Unidos, algunos países europeos, ¿no? De despreciar todo lo que no es de alguna manera blanco, con los cánones de Occidente, con los valores de lo unipersonal, pues como de la acumulación del dinero, etcétera, ¿no? Y esto es lo que representan las comunidades indígenas, otra manera de ser y otra realidad que es parte íntegra del México que vivimos, ¿no? Entonces me parece que son muchos los puntos que se tocan al poner sobre la mesa una iniciativa como esta, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, y fíjate que entonces las reformas, las iniciativas de reforma, tienen como un telón de fondo el humanismo mexicano, ¿no? Bajo dos sentidos. Por un lado, la grandeza de México y por otro lado, la historia profunda, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la historia profunda de nuestra nación, nos hace precisamente ser grandes en términos históricos y en términos culturales. Entonces, esta reforma de las comunidades indígenas y afrodescendientes es reconocer esa pluralidad étnica, ¿no? Esa pluralidad cultural y ese respeto a los otros que tú has mencionado, pero también al mismo tiempo es el respeto a nosotros mismos. Estamos hablando de un espejo, es el espejo de la alteridad, ¿no? Si yo reconozco al otro, me voy a reconocer a mí mismo. Si yo respeto al otro, me voy a respetar a mí mismo, ¿no? Si yo agredo al otro, me agredo a mí mismo y me destruyo a mí mismo. Había una frase que me gustaría mencionar de un sabio indígena, precisamente Maya Lacandón, que era Chanquín Viejo. Y Chanquín Viejo decía algo muy interesante y decía, porque todas las cosas están agarradas de la mano. Cuando cortas un árbol en la selva, una estrella cae del cielo. Es decir, el pensamiento indígena es un pensamiento conectado, es un pensamiento biocultural que también tú mencionabas, ¿no? Entonces está en armonía con ese entorno, ¿no? Entonces, si nos ponemos a reflexionar, lo que dice Chanquín fue muy importante, ¿no? Porque si tú destruyes un árbol, se cae una estrella, pero cuando una persona muere, su alma trasciende y se convierte en una estrella. Si se cae la estrella, nos destruimos a nosotros mismos. Pues con esta reflexión nos vamos, Josué, con este tema tan bonito, tan interesante, tan amplio, tan profundo, que no debemos dejar de paso, y aunque las iniciativas
que se van a poner sobre la mesa para análisis y votación serán solo una parte de las 20 que presentó Andrés Manuel López Obrador. Esta, la que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, estará seguramente en los próximos meses también de la agenda legislativa de México. Pues vamos a estar al pendiente. ¿Cómo te despides, Josué? Pues con mucha alegría y mucha esperanza de que se pueda retomar esta iniciativa de reforma. Va a ser un gran momento para nuestra nación, va a ser un gran momento para nuestro México profundo. Y quiero decirle a las personas que no tengamos miedo a estas reformas, ¿no? Que hay que conocerlas a fondo, hay que investigarlas, aunque no se presenten de manera evidente por lo que ya hemos discutido en este programa, pero que también para eso está este podcast, ¿no? Para informar a todos ustedes y poderles transmitir pues toda esta información y todos estos datos. Con esto nos vamos. Suscríbete por favor a este canal, suscríbete a nuestras redes sociales, Jonathan Lozada 888. Esto ha sido La Antesala y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.